nosotros también, recordando todo lo que hemos trabajado desde la sesión uno, porque saben que es importante siempre hacer un recordatorio sobre lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? Entonces, chicos, recordamos que en nuestra primera sesión de psicología del aprendizaje hablábamos mucho de la fundamentación teórica, conocíamos algunos autores, algunas teorías, algunas bases como tal, y nos centrábamos un poquito sobre el contexto que hubo previo a la formación de la psicología del aprendizaje, ¿ok? Nuestra segunda clase y tercera clase hablábamos de el aprendizaje asociativo y el aprendizaje no asociativo, o viceversa, ¿no? En el aprendizaje no asociativo, recuerdan ustedes, hablábamos de habituación y de sensibilización. En este no asociativo, como bien dice su nombre, recordábamos mucho el tema de algunos estímulos que encontrábamos que no tenían ningún tipo de asociación, no tenían ningún tipo de semejanza, no estaban relacionados entre sí. Por eso le daban el nombre de aprendizaje no asociativo, ¿no? Dentro de habituación, recordamos, chicos, que teníamos, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Nos íbamos de a pocos acostumbrando a ciertos estímulos que finalmente la respuesta que teníamos hacia ellos ya iba siendo cada vez en menor grado, ¿verdad? En menor intensidad. En el aprendizaje de tipo asociativo, hablábamos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. En condicionamiento clásico teníamos al gran Iván Pavlov y en el condicionamiento operante teníamos ¿a quién teníamos? Skinner, ¿verdad? Hablábamos en condicionamiento clásico de estímulos-respuestas y en condicionamiento operante hablábamos de conductas y consecuencias, ¿verdad? O en este caso también a gran escala nos pusimos a hacer ejemplitos en la sesión correspondiente a condicionamiento operante, recuerdan de refuerzos positivos, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo, ¿ok? Entonces, chicos, hasta ahí es lo que trabajamos nuestras 3 primeras sesiones. La sesión del día martes, que fue nuestra penúltima sesión, nos basamos un poquito más en fundamentación con respecto ya a bases biológicas, ¿no? La importancia de lo que era la genética, ¿no? La importancia de lo que es el sistema nervioso, ¿no? El rol que cumple el sistema nervioso dentro del aprendizaje. Hablábamos del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, la importancia que tiene detrás de o bueno, dentro de ese sistema nervioso, las neuronas, ¿no? La capacidad que tienen de ir transmitiendo la información de neuronas. Bien, chicos. Entonces, nada, el día de hoy, entonces, chicos, el día de hoy por ahí veía que se estaban conectando más. Bueno, entonces en nuestra sesión anterior nos abocamos mucho al tema de la fundamentación con respecto a nuestras bases biológicas. El día de hoy, chicos, gracias Narcisa, sí, se escuchó un poquito entrecortado. En teoría, hoy no tenemos que tener inconvenientes con el internet, pero bueno. Nada, chicos, les comentaba que en nuestra sesión anterior, nuestra penúltima sesión, nos abocamos mucho a las bases biológicas y la importancia de cada una de estos componentes, ¿no? El sistema nervioso, el sistema de genética, el ADN, nuestros genes, todo ello. Hoy, chicos, vamos a hablar un poquito más de lo que es aprendizaje a nivel de trastornos, ¿no? ¿Qué dificultades presentamos en el aprendizaje? Y también vamos a hablar sobre algunas estrategias, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamiento podemos nosotros trabajar?
Entonces vamos a dar inicio a nuestra clasecita del día de hoy. Recuerden, chicos, me encanta siempre iniciar con el objetivo. Hoy analizaremos diferentes trastornos del aprendizaje y abordaremos distintas estrategias de intervención. Antes de iniciar con esto, vamos a nosotros detallar, especificar, ¿no? ¿Qué es un trastorno del aprendizaje? Nos dicen que un TEA, un trastorno del aprendizaje, es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas y que ocurren a pesar de que el niño o niña tenga una inteligencia normal. ¿A qué se refiere con inteligencia normal, chicos? Que no tenga problemas, por ejemplo, con un IQ por debajo del promedio, ¿no? Siga una escolarización adecuada y tenga un entorno sociocultural favorable, ¿no? Entonces, vamos a hablar de trastornos del aprendizaje y muchas veces lo vamos a confundir con quizás problemas a nivel de una discapacidad intelectual. Y no es así, chicos. Más adelante vamos a ver criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, nos dice que el trastorno del aprendizaje, chicos, se va a dar, ¿ya? Dentro del niño o niña, a pesar de que éste tenga una inteligencia promedio, ¿no? Que su coeficiente intelectual sea promedio. Se va a dar también a pesar de que haya una escolarización adecuada, ¿no? Y un entorno sociocultural favorable. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un niño que tiene un ambiente familiar, cultural, favorable. Tengo un niño que le doy una buena educación. Tengo un niño que no tiene dificultades con respecto a el tema de un tema cognitivo, ¿no? Sin embargo, presenta algunos problemitas y algunas dificultades en el aprendizaje. En ese momento recién hablaremos de un trastorno del aprendizaje, porque lo otro ya vendría a ser quizá una discapacidad a nivel cognitivo, una discapacidad intelectual, y no es lo mismo, ¿sí? Los trastornos del aprendizaje están catalogados en los manuales de identificación de condiciones de salud mental, ¿no? Entre ellos tenemos al DSM, chicos, y nos dice que aquí lo catalogan como trastorno del neurodesarrollo. Se caracterizan por tener un componente genético, siendo este de origen biológico, el que interactúa con factores epigénicos y del ambiente. No solamente hablaremos de factores biológicos, sino también factores a nivel ambiental, generando un impacto en la capacidad de percibir o procesar información, ya sea verbal o no verbal, de manera precisa y eficiente, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice acerca del trastorno del aprendizaje? Incapacidad constante, chicos. No, eso no, ¿a qué nos referimos con constantes? Nosotros tenemos que ver que aproximadamente durante 6 meses este niño presente la misma dificultad. ¿Por qué? Yo no voy a agarrar y voy a decir, bueno, mi niño tiene un problema con respecto a las matemáticas, lo ha tenido durante un mes, ya, entonces tiene discalculia, supongamos, que es un trastorno que vamos a ver más adelante cuando toquemos nosotros trastornos más comunes del aprendizaje, ¿no? No se maneja así, chicos, ¿ya? Como dicen acá, tenemos que hacer un seguimiento y ver que este niño o niña presente la dificultad aproximadamente o mínimamente 6 meses para nosotros poder de repente tener ya nuestras señales, nuestra alerta y poder derivar. Aquí tenemos los criterios, chicos. Nos dice, ¿cómo podemos identificar un trastorno del aprendizaje? Tener un trastorno del aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, aun cuando su motivación o inteligencia en general no están afectadas, ¿no? Nuevamente hablamos de el tema de dificultad a nivel cognitivo. ¿Qué nos dice acá? La inteligencia general no está afectada. Sin embargo, vemos que el niño tiene dificultades en el área del aprendizaje. Nos dice aquí el criterio de inclusión, ¿no? ¿Cuándo vamos a nosotros darnos cuenta que está habiendo una dificultad en el aprendizaje?
Las dificultades en el aprendizaje deben ser verificadas a través de un bajo desempeño, eso más que todo en el aula, ¿no? Docentes bastante encargados de verificar qué está ocurriendo con el niño, ¿no? De aquí a cierto tiempo tiene un bajo desempeño, un bajo rendimiento. Nos dice que también debe haber siempre evidencia documentada, ¿no? Por ahí siempre la forma en la que podamos aplicar algunas pruebas estandarizadas. Y podemos aplicar, como dice acá, pruebas. ¿Para qué? ¿Por qué es importante las pruebas? Para detectar las falencias, para detectar qué está ocurriendo con el niño, en qué áreas en específico mi niño está teniendo inconvenientes. ¿Qué más nos dice dentro del criterio de inclusión? Las dificultades deben de persistir a pesar de la intervención educativa. Muchas veces en el salón, de repente, nuestros docentes aplican, ¿no? Bien hablábamos al inicio de la clase con una de las chicas que es docente acá, que los niños tienen diferentes formas de aprender, diferentes tiempos en los que van a aprender. No todos aprenden de igual forma. Entonces, nos dice que a pesar de que el docente ha realizado un plan para cada uno de estos chicos en los que ve que hay dificultades, a pesar de que el docente ha hecho una intervención educativa, persiste el problema. Entonces, ahí en ese momento es relevante que nosotros nos planteemos que hay un trastorno del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje son consecuencias de un trastorno que involucra un componente genético y no la falta de oportunidades educativas. ¿Qué quiere decir esto? Sí hay un componente genético que nos hace presentar algunas dificultades para aprender. Sin embargo, no vamos a tomar en cuenta la falta de oportunidades educativas, porque ese factor ya es un factor externo, ¿no? Que no depende del niño. O sea, no hay nada mal con el niño. Lo que está mal es que no está teniendo las oportunidades que corresponden. Por eso nos dice acá, los trastornos del aprendizaje tienen sí parte genética, pero no tienen falta de oportunidades educativas. ¿Y qué criterio vamos a usar para excluir un trastorno del aprendizaje, ¿no? Para decir, no, ¿sabes qué? Esto no es un trastorno del aprendizaje. ¿Qué criterio utilizaremos? Aquí lo tenemos. Nos dice, un trastorno del aprendizaje se manifiesta en ausencias de déficit intelectuales, lo que hablábamos hace un momento. Dificultades a nivel cognitivo, chicos, de repente, coeficientes intelectuales por debajo del promedio no entran para trastornos del aprendizaje. Esto quiere decir que muchos niños que experimentan problemas en la adquisición de aprendizaje, en realidad más que un trastorno del aprendizaje, podrían experimentar un retraso en el aprendizaje. Y un retraso en el aprendizaje, una dificultad a nivel cognitiva, eso no es igual que un trastorno del aprendizaje, chicos. Entonces, por ahí mucho cuidado. Nos dice muy claro aquí que cuando nosotros tengamos problemas de niños con déficit intelectual, claramente no vamos a catalogarlo como un niño con trastorno del aprendizaje, sino ese niño tiene otro tipo de diagnóstico. Continuamos. Bien claro nos dice aquí qué alertas nosotros podemos tomar en cuenta cuando se refiere al tema de trastornos del aprendizaje. Aquí tenemos algunas, ¿sí? Las más resaltantes, podría decirles. ¿Qué nos dice? Dificultad para entender el concepto del tiempo. ¿Qué pasa cuando mi niño no puede entender con respecto al tema de tiempos, ¿no? 1 hora, 2 horas, no puede de repente diferenciar o entender si le pedimos que nos ayude viendo, no sé, la hora en el reloj, si le pedimos que nos entienda, ¿no? El tema de los horarios. ¿Qué pasa? Ahí estamos teniendo lo que es una alerta con respecto al trastorno del aprendizaje, chicos. Dificultad para entender el tiempo, dificultad para distinguir entre derecha e izquierda, por ahí también. Esa también es una señal. Invertir letras, palabras o números después de primer o segundo grado. Dificultad para entender y seguir instrucciones o mantenerme organizado. Dificultad para recordar lo que se acaba de decir o lo que se acaba de leer, ¿no? Ni bien leo algo, ya me olvidé que leí. Ni bien me indican algo, no tengo la capacidad de entender una instrucción.
Dificultad para reconocer patrones o clasificar objetos por su tamaño o forma, ¿no? Tengo de repente ahí un montón de pelotas tiradas en el piso y le digo, ordéname las pelotitas más grandes en esta parte y las pelotitas más pequeñas en la otra, y vemos que el niño tiene dificultad para poder clasificar estos objetos. También eso es una alerta. ¿Qué más nos dice? Dificultades para realizar tareas con las manos, como escribir, cortar, dibujar, pintar. Por ahí también alerta. Y falta de coordinación al movernos. ¿Ok? Por ahí tomen nota, igualmente las PPT, las diapositivas se las pasan a ustedes, pero tomen nota, chicos, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta. Por aquí tengo a docentes, tengo a mamitas, ¿no? De repente los docentes muchas veces tenemos tantos alumnos que a veces no nos percatamos de cada uno de ellos, pero de repente en casa, ¿no? Mamá, papá puede tomar nota de estas alertas y quizás es algo que el niño está vivenciando y no nos estamos dando cuenta. Entonces, por ahí mucho cuidado. Aquí vamos a hablar, chicos, de algunos factores intrínsecos y extrínsecos en el aprendizaje. ¿Qué nos dice acá? Factores intrínsecos en el aprendizaje. Básicamente son cosas internas del niño que no le van a permitir desarrollar su aprendizaje de la forma que lo tiene que hacer, que no le van a permitir que el niño pueda aprender nuevas cosas de la manera en que la tiene que hacer. ¿Ok? Dentro de estos factores intrínsecos tenemos las desviaciones leves y estados asténicos. ¿Qué son estados asténicos? Chicos, los estados asténicos se caracterizan por un debilitamiento del sistema nervioso y cuyas causas pueden ser lesiones traumáticas. ¿A qué se refiere con lesiones traumáticas, chicos? De repente un golpe en la cabeza, el pequeño se cayó, se golpeó, no sé, hubo de repente una gresca con el compañerito en el colegio y se cayó, pues no lo empujaron. A eso nos referimos con lesiones. Fenómenos residuales de la enfermedad inflamatoria del cerebro también. Recuerden que durante el desarrollo de los niños siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si tienen alguna enfermedad, siempre hacer el chequeo con respecto al tema de cómo está ese cerebrito. ¿Qué más nos dice? Nos dice que son también puede ser por enfermedades infecciosas graves, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con estados asténicos. Prácticamente nos dice que en esta parte son afectaciones al sistema nervioso y por aquí nos dan algunos ejemplos, pues, ¿no? Lesiones al cerebro, infecciones, enfermedades. Recuerden, chicos, que fiebres muy, muy altas también dentro de lo que dentro de lo que es la niñez, también suele causar lesiones a nivel del cerebro. Entonces, siempre por aquí los que son papás, mamás, mucho cuidado. ¿Qué más nos dice dentro de factores intrínsecos? Deficiencias sensoriales y de lenguaje leve. Cuando vemos que hay algunas carencias, algunas deficiencias de lenguaje, también ese es un factor intrínseco y por ahí mucho ojo. Alteraciones emocionales. La parte emocional, recuerden ustedes que es bastante importante. Así que siempre como papá, mamá, por ahí que estamos en casa, hay que darle el soporte emocional que los niños necesitan. Inmadurez afectiva. ¿A qué nos referimos con inmadurez afectiva? Hace referencia a la educación familiar inadecuada. No han logrado un desarrollo de los componentes de la esfera efectiva acorde con su edad, ¿no? La parte emocional, como les mencionaba hace un momento, bastante importante. Generalmente proceden de hogares de padres sobreprotectores, papás inmaduros, papás que muchas veces optan por esta crianza permisiva, donde no ponemos límites, no ponemos reglas ni normas, donde somos muy permisivos. Entonces, son papás que no propician condiciones para que el niño crezca y se desarrolle a nivel emocional y conductual también. A ver, desviaciones graves o en este caso, deprivación psíquica.
¿Qué es la deprivación psíquica, chicos? Nos dice que se identifica como ausencia total o parcial de estímulos psicológicos. Cognitivos, hablábamos hace unas sesiones. ¿Qué es cognitivo? La parte cognitiva de nuestros procesos mentales en relación a cómo desarrollamos estos procesos ambientales dentro de un ambiente, ¿no? Dentro de un contexto social. Entonces, esta deprivación psíquica nos habla de la ausencia de estos estímulos. Esos estímulos que son necesarios finalmente para el desarrollo normal de un individuo, pues, ¿no? Cuando esta deprivación es muy intensa y ocurre en las etapas tempranas de la vida, puede llegar a alterar de tal forma el funcionamiento del sistema nervioso central que se produce no solo con cambios psicológicos, sino también con cambios fisiológicos, ¿ok? Entonces, básicamente nos dice que esta deprivación psíquica, que en pocas palabras nos dice que es falta de estímulos cognitivos, nos dice que van a hacer que nuestro desarrollo del sistema nervioso se vea afectado, ¿sí? La falta de estos estímulos psicológicos van a desarrollar impacto negativo en mi sistema nervioso. Y bien estudiamos la clase pasada lo importante que es el sistema nervioso dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, si nuestro sistema nervioso tiene un impacto negativo por falta de estímulos, nos dice que se van a producir no solamente cambios psicológicos en el niño o niña, sino también cambios fisiológicos a nivel de la parte cerebral. Acá también nos habla de un retraso mental y trastornos de la conducta, pues, ¿no? Y finalmente, como factores externos, hablamos de una inadecuada organización en el proceso docente educativo, ¿no? Que eso escapa de las manos del niño. Hablamos de un ausentismo escolar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el niño tiene bastantes faltas consecutivas, obviamente que si falta mucho va a tener problemas también en el aprendizaje, pues, ¿no? Pero esos son factores externos. Y el abandono social y pedagógico. Pues no, abandono social, su entorno social del niño, que básicamente el entorno social de un niño casi siempre es la familia, ¿no? Y el abandono en este caso pedagógico, pues, ¿no? Cuando tenemos quizás docentes que a veces no están totalmente comprometidos con la enseñanza con respecto a los niños. Chicos, acá les tengo un esquemita bastante bonito. Nos habla de factores biológicos inherentes a los trastornos. Nos habla de la importancia de la neurobiología, de la genética, la importancia de los cuidados en la etapa prenatal y también la importancia que tiene el ambiente, ¿no? Hablábamos la clase pasada de que la genética es una predisposición hereditaria con evidencia en trastornos como dislexia. Ahorita en breves momentos empezamos a hablar sobre dislexia, chicos. Y nos dice que esta dislexia está vinculada a genes, ¿no? Al tema de genes. Entonces, básicamente tiene relación con el desarrollo neuronal y los procesos fonológicos. ¿Qué más nos dice? Los factores prenatales, complicaciones como exposición a las toxinas, malnutrición, bajo peso al nacer, impactan, chicos, al desarrollo cerebral y cognitivo del feto. Finalmente, el medio ambiente y la neurobiología. ¿Qué nos dice del medio ambiente? Entornos de falta de estimulación cognitiva, el sistema educativo en el cual colocamos a nuestros hijos a veces es inadecuado. Entonces empiezan ahí los factores de riesgo. Y en cuanto a la neurobiología, nos dice que son ya anomalías en el área cerebral, ¿no? Que eso prácticamente no hay forma de que lo podamos detectar ni, por ejemplo, docentes, ni tampoco psicólogos, sino que ya enviaríamos para estudios con un neuropediatra. Entonces, chicos, arrancamos con lo que les estaba comentando hace un momento. Principales trastornos del aprendizaje, ¿sí? Vamos a ver acá. Nuestros principales trastornos del aprendizaje. A ver, acá se ha hecho un poquito más pequeño. Acá está. Dislexia. Hablábamos hace un momentito de la dislexia. Nos dice que la dislexia es un trastorno específico de la lectura que se caracteriza por dificultades con la precisión o fluidez en el reconocimiento de palabras, la decodificación y la ortografía,
¿no? Problemas por ahí, no solamente al momento de leer, sino también al momento de escribirlo, al momento de decodificarlo. Las personas con dislexia pueden tener problemas para identificar las palabras, para comprender textos escritos y pueden evitar la lectura, ¿no? A veces ya más grandes dicen, no, no me gusta leer, pero no es que no les gusta leer, sino que a veces presentan dificultades con el tema de la comprensión. La dislexia es quizá el trastorno del aprendizaje más conocido y estudiado. Se caracteriza por dificultades específicas y persistentes en la adquisición de la lectura. A pesar de que el niño posee una inteligencia normal, mucho cuidado ahí, chicos, como les mencionaba hace un momento, el niño puede tener un IQ normal, promedio o a veces más alto. Sin embargo, puede presentar también el trastorno del aprendizaje, en este caso que es la dislexia. También nos dice que el niño puede haber recibido instrucción adecuada, ya sea en casa, ya sea en el colegio, pero igual tiene aquí el problema de la dislexia, que es con respecto al tema de lecturas y decodificación de lo que es palabras. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos tomando nota. ¿Qué nos dice esto? A pesar de que mi niño está bien a nivel intelectual con respecto al tema de su inteligencia, a pesar de que mi niño recibió buena instrucción en el colegio y también buena orientación en casa, mi niño está presentando un trastorno del aprendizaje. ¿Sí? Eso es en cuanto a la dislexia. Disgrafia. ¿Qué nos dice la disgrafia? Todos aquí se parecen, ¿no? Nos dice que la disgrafia es el trastorno que afecta la habilidad de la escritura. ¿Ok? En la dislexia hablábamos bastante el tema de leer, de comprender, de reconocer algunas palabras, pero aquí en la disgrafia, como lo dice su nombre, grafia, que es escribir, vamos a presentar dificultad en la escritura, evidenciado por dificultades en la coherencia, claridad, organización de ideas al escribir, ¿no? Puedo tener un montón de ideas, pero se me va a hacer complicado redactarlo. Puede incluir problemas en la ortografía, la gramática, la puntuación y la organización de ideas en el papel. Aunque a menudo se asocia con una caligrafía deficiente, este trastorno abarca una gama más amplia de dificultades relacionadas con la escritura. ¿Qué vamos a hacer de repente en un primer momento, no? Ah, ya no, mala caligrafía, ya. A hacer su cuaderno de caligrafía, podemos de repente por ahí equivocarnos, ¿no? Porque se parecen. Sin embargo, nos dice que no va a ser así. Nos dice que estos niños con disgrafia pueden presentar problemas en varios aspectos del proceso de escritura, que incluyen no solamente la forma y el tamaño de las letras, sino también la organización y coherencia del contenido escrito. ¿Ok? Entonces, para una disgrafia, ¿cómo nosotros nos daríamos cuenta, no? Por ejemplo, tengo un alumno que tiene muchas ideas, tiene muchos conceptos, pero cuando le pido que lo plasme en un papel, no lo puede plasmar. No puede organizar sus ideas. ¿Ok? Tengo un niño que de repente tiene muchos errores de ortografía, ¿no? Nos hablaba aquí hace un momento del tema de las puntuaciones, de la gramática. Por ahí también, signos de alerta. Puede ser disgrafia. ¿Qué más tenemos aquí? Discalculia. La discalculia, chicos, como bien lo dice su nombre para que no se equivoquen, ¿ya? Si se dan cuenta, dislexia nos habla más del tema de lectura. Disgrafia, guíense de la palabrita grafia, el tema de escribir. Discalculia, calculia, el tema de cálculos, el tema de números. En este trastorno específico de las habilidades matemáticas, que puede afectar la capacidad para entender números, aprender cómo manipular números, realizar cálculos matemáticos y aprender conceptos matemáticos básicos. La discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad para comprender y manipular números y conceptos matemáticos. Básicamente acá, chicos que tengan problemas a nivel de numeración, a nivel de matemáticas. Los niños con discalculia suelen tener dificultades significativas para realizar cálculos básicos, entender las relaciones numéricas y resolver problemas matemáticos. ¿Ok?
Entonces, por ahí si tengo un alumnito que se le dificulta bastante el tema sumas, restas, si están en los primeros grados, o de repente más grandecitos en el tema de las multiplicaciones, divisiones, que nosotros más o menos conocemos que son procesos básicos para cierta edad y ellos no lo pueden realizar, entonces por ahí signos de alerta, ¿no? Tendremos quizás un caso de discalculia. También nos dice que vamos a tener trastornos del aprendizaje no verbales, chicos. ¿Qué quiere decir esto, Misa? ¿A qué se refiere con trastornos del aprendizaje no verbal? Estos trastornos afectan las habilidades motoras, por eso que dentro de lo que vimos hace un momento con el tema de alerta, ¿recuerdan? Una alerta también es que el niño no pueda coordinar movimientos. Entonces nos dice que este trastorno de aprendizaje no verbal afecta habilidades motoras. La memoria visual y espacial. No me puedo ubicar en espacio y tiempo. Afecta las habilidades sociales, ¿ok? Las personas con este trastorno pueden tener dificultad para interpretar señales no verbales como el lenguaje corporal, la expresión facial. Por eso es que, como su mismo nombre lo dice, son no verbales, ¿ok? Tengo dificultad de repente para poder yo hacer algunas señas, para poder yo expresarme. Entonces, estos niños tienden a mostrar un desarrollo temprano del lenguaje que puede parecer incluso avanzado, ¿no? A veces he visto casos en los que dicen, ay, esta pequeñita habla como si fuera un lorito, o habla como si fuera vieja, como si fuera mayor, ¿no? Y acá, como bien dice, el trastorno del aprendizaje no verbal no tiene nada que ver con el lenguaje, chicos. Estos niños pueden presentar un lenguaje bastante fluido, bastante excelente. Sin embargo, una buena iniciación en la educación. También porque recuerda Dayerly que nos dice que es una combinación entre genética y también es una combinación entre algunos factores ambientales, ¿ok? Pero básicamente para cada uno de ellos nosotros necesitamos conocer bien cómo tenemos o qué criterios tenemos que tener en cuenta para poder decir estamos hablando de una posible discalculia, de una posible dislexia. Cuando son, sí, por temas muy externos, como hablábamos hace un momento, ¿no? De repente, no puedo decir es un trastorno del aprendizaje cuando mi hijo nunca va al colegio, cuando nunca lo mando al colegio. Ahí no puedo decir que hay un trastorno del aprendizaje, ¿no? Sino que más bien nosotros tenemos que, de repente como padres, tenemos que llevar una orientación adecuada para que mi hijo no falte y cosas como eso, ¿no? Ahí ya no hablamos tanto de un trastorno del aprendizaje, sino hablamos de un estilo de crianza que se está llevando de forma inadecuada, ¿ok? Entonces, continuando aquí con el tema de trastornos del aprendizaje no verbal, nos dice que estos niños que pueden presentar trastorno del aprendizaje no verbal pueden tener un lenguaje adecuado, pueden tener un vocabulario extenso, sus habilidades gramaticales pueden ser perfectas. Sin embargo, a medida que avanzan en su escolaridad, van a tener dificultades en el área donde requieran habilidades no verbales, como por ejemplo el tema de nosotros poder tener una expresión en el lenguaje corporal, tener una expresión a nivel de habilidades sociales. ¿Ok? Acá por ejemplo, tienen problemas con la interpretación de gráficos, mapas, interpretación en lo que son diagramas, así como la realización de tareas que implican orientación espacial, ¿no? Ensamblar rompecabezas. Muy importante, por eso al inicio nos dice, afecta las habilidades motoras. Nos dice que también van a tener y dificultades para manejar espacios en una hoja de papel, ¿no? No van a saber ubicar de repente, si yo le digo dibuja a un niño en la parte del centro de la hoja, no va a poder ubicarlo. Por eso es que nos decía también que hay problemitas con el tema de la ubicación a nivel de espacio. No me ubico en espacio y tiempo, ¿sí? Sin embargo, ven que para otras áreas están perfectos, ¿no? Van a hablarte normal, te escriben normal, te hacen cálculos normal, sin embargo, tienen un trastorno del aprendizaje solo en la parte no verbal. A ver.
Chicos, el TDAH también entra aquí en trastornos del aprendizaje, ¿ya? TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es otro trastorno que se manifiesta a través de una marcada dificultad para mantener la atención, así como por un comportamiento impulsivo e hiperactivo. Los niños con TDAH suelen mostrar un bajo rendimiento académico debido a su incapacidad para concentrarse durante periodos prolongados, lo que les impide completar tareas escolares con éxito. Además, pueden tener dificultades para seguir instrucciones, organizar actividades y permanecer sentados en clase. A estos niños con TDAH, chicos, lo vamos a ver o lo vamos a detectar básicamente por esta última frasecita que dice permanecer. Estos niños están no tienen la capacidad de permanecer sentados en la clase, permanecer tranquilos en la clase. ¿Ok? Entonces, estos niños van a tener problemas del aprendizaje, pero porque no tienen la capacidad de concentrarse. Por ahí mucho énfasis, ¿no? En una terapia de atención y concentración que les resuelve bastante la vida a estos pequeños, ¿no? Pero el TDAH también entra dentro de los principales trastornos del aprendizaje. Hasta ahí, chicos, estamos viendo los trastornos del aprendizaje los más comunes, los más conocidos, ¿no? La dislexia, dificultades en el tema de la lectura, la disgrafia, dificultades a nivel de escritura, discalculia, dificultades a nivel de cálculos, de matemáticas, y el tema de trastornos del aprendizaje no verbal, ya que nos habla de unas dificultades a nivel de habilidades motoras, a nivel de ubicarme en espacio y tiempo, a nivel de habilidades sociales, que tengo problemas para relacionarme, para expresarme. Y finalmente el TDAH, que es mucho más conocido, pues, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? El tema de niños que tienen poca capacidad para concentrarse o no logran encontrar esa capacidad para poder concentrarse, para poder atender. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? ¿A qué nos abocamos cuando hablamos de acompañamiento? ¿Cómo podemos acompañar nosotros durante este proceso? Profesores y personal de apoyo deben contar siempre con la información clara sobre fortalezas y debilidades del niño. Como bien les hablaba al inicio, es importante que, por ejemplo, si somos docentes, tenemos que conocer la forma en la que trabaja cada niño, la forma en que este niño aprende, o si mi niño aprende de la misma forma que el resto del aula, que no siempre es así, porque hay niños que aprenden mucho más rápido, hay niños que les toma un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, nos dice que los profesores y el personal de apoyo, que son quienes en primera instancia se dan cuenta de estos trastornos del aprendizaje. Los docentes son los que en primer lugar se van a dar cuenta de que hay dificultades, son los que van a estar más tiempo con los chicos durante su proceso de aprendizaje. Por eso ellos son los que ven dificultades y mandan a llamar al papá y a la mamá, ¿no? A decir qué está pasando, mire, su desempeño académico ha bajado, ha disminuido, ¿no? Entonces, ahí es una labor súper importante con nuestros maestros. Y estos maestros es importante que siempre tengan información clara, nos dice, ¿no? Sobre fortalezas y debilidades de cada alumno, siempre con una visión dinámica. De esta manera podrán diseñar apoyos a ofrecer, privilegiando un enfoque de trabajo centrado en la persona. Clave esto de aquí, chicos. El maestro puede tener diferentes tipos de enseñanza para cada uno de sus alumnos, ¿no? He visto siempre, bueno, las veces que he trabajado con docentes que son bastante entregados, hacen un buen trabajo, un excelente trabajo, que aplican diferentes formas o diseñan diferentes formas de enseñar con respecto a los alumnos. Sé que muchas veces en un colegio donde hay gran cantidad de alumnos es un poco difícil, ¿ya? Pero más que todo en los colegios particulares, cuando hay pocos alumnos, sí he visto que los profesores pueden diseñar diferentes métodos de enseñanza, ¿no? Acoplándolos a la forma en la que sus alumnos entienden, ¿no? Acoplándolo a las necesidades de cada alumno.
Nos dice que no es posible explicitar recomendaciones específicas que puedan utilizar los profesores en la sala de clases o los padres del hogar. O sea, yo no puedo decir tienen que hacer esto porque como les vuelvo a repetir, no todos los chicos son iguales, no todos los alumnos son iguales. Entonces no hay algo que nosotros podamos decir esto es general para todos, porque no va a ser así. Recuerden que cada niño es un mundo diferente. Nos dice, la manera en la cual las dificultades específicas en el aprendizaje se manifiestan de forma particular en las personas e implican retos específicos dependiendo del perfil de fortalezas y debilidades, ¿no? Podemos tener niños con una discalculia que vemos y desde el primer momento podemos decir, wow, es una discalculia como tal, ¿no? Porque vemos que el niño está teniendo bastante dificultad, así como podemos tener un caso de discalculia y muchos meses pasarlo de forma desapercibida porque no es tan grave dentro del niño, ¿ok? Por eso es que es importante, como dice acá, tener siempre mapeado las fortalezas y debilidades de nuestros alumnos. Por aquí algunas estrategias, chicos. Creo que sí nos da el tiempo. Creo que sí vamos a terminar para darnos aunque sea 10 minutitos para poder nosotros conversar en la sala. Por aquí, algunas estrategias, ¿no? Nos dice, fomentar el autocuidado familiar. El manejo de un trastorno del aprendizaje puede ser estresante para toda la familia, por lo que es importante que los padres también cuiden su bienestar. ¿Por qué nos habla de esto, chicos? Porque muchas veces tenemos alumnos, ¿no? Bueno, como docentes, ¿no? Mando a llamar al papá, a la mamá. Que hay dificultades con el pequeño, tiene problemas dentro de lo que es a nivel de aprendizaje. Muchas veces estas situaciones hacen que el papá se estrese, porque muchas veces los papás no saben cómo manejar esta situación, ¿no? Entonces, un papá estresado, un papá que no puede darle el soporte que el niño necesita, porque aunque no creamos, así como es estresante para el papá, ¿no? Pongamos la palabra estrés, también es difícil para el niño. Porque el niño se da cuenta, el niño dentro del colegio, dentro de su escuela, se da cuenta que como los demás compañeros sí pueden resolver los problemas matemáticos y cómo yo no puedo hacerlo. Entonces también el niño tiene una sensación de sentirse incapaz de hacer eso. Entonces, no solamente hablamos del papá que se siente desbordado por no saber manejar una situación, sino también hablamos de un niño que necesita el apoyo. Imagínense, si el papá necesita el apoyo, el niño aún más, ¿no? Entonces nos dice que es importante fomentar el autocuidado familiar, chicos. Por ahí nosotros si vemos que hay algunos papás que no saben cómo manejar la situación, por ahí lo podemos recomendar, ¿no? Señor, si no sabe, de repente por ahí algunas charlas para padres, alguna terapia psicológica, todo con respecto a que nuestro ambiente familiar en casa se mantenga de una forma tranquila para el niño, que más bien su hogar no sea un factor estresante, un factor eh, que pueda impactar de forma negativa al problema que ya está presentando el niño. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Creación de un entorno estructurado y predecible. ¿Qué quiere decir? Crear un hogar organizado y con rutinas claras puede reducir el estrés tanto para el estudiante como para la familia, ¿no? Mantener rutinas, mantener metas, mantener nosotros dentro de casa lo que es al niño un estilo de vida organizado, ¿ok? Un estilo de vida que el niño sienta que puede día a día cumplir con dichas rutinas, con dichas metas, que puede alcanzar ciertos objetivos. Por eso nos habla acá de la importancia que es crear este entorno de forma estructurada y predecible. Porque cuando nosotros, chicos, mantenemos algo dentro de nuestro control, la situación para sobrellevarlo es más fácil, porque sabemos que es algo que está dentro de nuestras posibilidades, es algo que nosotros manejamos y controlamos. Entonces, nos va a reducir el tema de estrés, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Establecer una comunicación abierta y de apoyo.
Mantener una comunicación abierta y constante con el hijo es clave para crear un entorno de apoyo en el hogar, ¿no? Hijo, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Te fue bien en el colegio? ¿No te fue bien en el colegio? ¿Tuviste alguna, en qué curso se te fue más dificultuoso? O sea, entablar comunicación para que mi hijo sienta que el hogar es su lugar seguro, ¿no? Y no que mi hijo la pasó mal en el colegio porque se dio cuenta que no puede resolver problemas de matemática o que no puede comprender la lectura que le dejaron, ¿no? Ya mi hijo la está pasando mal en el colegio para que también venga a casa y tenga que pasarlo mal. Entonces voy a fomentar una comunicación abierta, donde mi hijo se sienta en total libertad de decirme cómo se sintió, qué dificultades se le presentó. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Búsqueda de apoyo externo. Las familias no deben dudar en buscar apoyo externo cuando lo necesitan. Hay grupos de apoyo para padres, asesoramiento familiar, colaboración con profesionales de la salud mental, los psicólogos. Pueden proporcionar estrategias adicionales para manejar los desafíos asociados a los trastornos del aprendizaje. Estos recursos ofrecen no solo asesoramiento práctico, sino también un espacio para compartir experiencias y recibir el apoyo emocional, ¿no? Por ahí algunos papás que quieren tener todo bajo control y lejos de poder controlarlo porque muchas veces no tenemos todo el conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a lograr? Si no busco ayuda, si no busco apoyo y quiero hacerlo todo solo yo, al contrario, la situación se va a empeorar, chicos. Entonces, por ahí siempre sugerir, ¿no? Señor, si siente que esto se le desborda de las manos, señora, mamita, si siente que de repente no lo puede controlar, busque apoyo, busque asesoría, ¿sí? Entonces, hay que siempre nosotros tratar de generar esta búsqueda de un apoyo externo para que podamos manejar estas dificultades dentro de lo que pueda ser mejor para mí como papá, para mi familia y para mi pequeño. Aquí tenemos algunas estrategias más. ¿Qué nos dice? Desarrollo de habilidades de autorregulación. La autorregulación es crucial para que los estudiantes manejen el estrés y las emociones negativas que puedan surgir debido a las dificultades del aprendizaje. Técnicas como la respiración profunda, la meditación, el mindfulness, chicos, súper, súper buenísimo el mindfulness para niños, para aquellos que son docentes, ahí en el YouTube han aparecido bastantes videos lindos sobre mindfulness para niños. Nos dice que esto puede ayudar a los estudiantes a calmarse en situaciones de ansiedad, como durante exámenes o tareas desafiantes. Recuerden que hace un momento hablábamos de lo difícil que es para los niños ver estas situaciones en las que, como el compañero sí puede y como yo no. ¿Por qué mis demás compañeros sacaron buenas notas en su comprensión de textos y yo no? Entonces, el niño está expuesto a este tipo de situaciones que también son estresantes para él. Y ante un examen, muchas veces se van a generar situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, porque el niño va a querer sacarse buenas notas, pero sabe que también tiene una dificultad. Entonces, se les recomienda bastante el tema de poder desarrollar habilidades de autorregulación para que el niño pueda tranquilizarse, pueda calmarse, ¿no? Por ahí, como les dije, vean mindfulness, las técnicas de respiración profunda también son muy buenas. Bueno, técnicas de respiración profundas como tal, a veces cuando son pequeñitos hemos trabajado estas técnicas y a veces se duermen los pequeñitos, ¿no? Pero por ahí algunas técnicas de respiración un poquito más cortas, ¿no? Y el tema de practicar la atención también con el mindfulness, ¿sí, chicos? ¿Qué más nos dice? Uso de técnicas de organización y planificación, ¿no? Los estudiantes con trastornos de aprendizaje a menudo luchan con la organización y la gestión del tiempo. Entonces, para ellos es recomendable el uso de agendas, la lista de tareas, horarios visuales. Cuando yo tengo en consulta, ¿no? Chicos con problemas de aprendizaje, a los papás les digo, un horario. No, señorita, pero él ya sabe qué es lo que tiene que hacer cuando se levanta, alistarse. No, horario visual. Me ponen el horario en el cuarto, en la puerta de su cuarto, así, que tenga detallado lunes de 8 a 9 de la mañana, ¿qué tengo que hacer? ¿No? De 2, sí.
Tal cual, chicos, exijan el tema de los horarios. Porque como bien dice acá, los estudiantes que presentan trastornos del aprendizaje frecuentemente tienen esta dificultad para el tema de la organización y la gestión del tiempo. Entonces, los horarios son geniales. ¿Qué nos dice también, no? Que esto de aquí les ayuda a mantener al tanto sus responsabilidades escolares. El tema de generar hábitos de estudio es importante. Por más que mi hijo tenga dificultades para los números, para la lectura, para escribir, tenemos que formar desde pequeño que mi hijo tenga hábitos de estudio, ¿ok? Dividir las tareas en pasos más pequeños y manejarlos es una estrategia efectiva que reduce la sobrecarga cognitiva, ¿no? Si tenemos dificultades para el aprendizaje, no le podemos sobrecargar al pequeño o a la pequeña de tareas constantes, las cuales al final no las va a entender o no las va a procesar. Entonces es recomendable dividirla en tareas más pequeñas y siempre, como digo, cada una de estas tareas tienen que ser claras y precisas, ¿ya? No que no sean tareas muy largas, que no sean tareas muy difíciles. ¿Por qué? Porque queremos reducir nosotros la sobrecarga cognitiva. ¿Sí? Y también tenemos que tratar de no caer en la procrastinación. ¿Qué quiere decir esto, Miss? Procrastinación, chicos. Cuando quiero hacer algo, pero, no, ya no lo hice, ya no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, lo dejo para mañana o lo dejo para más tarde. Eso es procrastinar. Entonces, si nosotros le damos tareas a nuestro hijo que son muy difíciles para él o que son poco entendibles para él porque lo llené de bastante contexto, ¿qué voy a hacer? Mi hijo, lo primero que va a decir es, bueno, ya lo haré más tarde. O ya, bueno, lo dejaré para mañana. O ya lo patearé para el fin de semana, ¿no? Entonces, no queremos que ocurra procrastinación y no queremos que haya sobrecarga cognitiva. Entonces, ya saben, planificación, súper importante. El tema de darle tareas, también súper importante, pero mis tareas tienen que ser manejables, tareas pequeñas, tareas que no sean con instrucciones tan largas, ¿ok? Por último, nos dice desarrollo de habilidades sociales, ¿ok? Eh, nos dice que en las dificultades del aprendizaje pueden afectar las interacciones sociales, lo que a menudo lleva al aislamiento, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, el estudiante muchas veces va a tender a aislarse. ¿Por qué? Porque se siente que no está al mismo nivel que los demás o porque siente que no tiene una buena expresión a comparación de los demás, ¿ok? Entonces, ¿qué nos sugieren aquí? Participar en actividades grupales dentro y fuera de la escuela puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales como la empatía, la cooperación y la resolución de conflictos. ¿Sí? Entonces, importante el tema de habilidades sociales, chicos. Muy bien, chicos. A ver, tenemos tiempo para abrir los micritos y para poder compartir. Me encanta la clase. Gracias, Anneli. Ana, vamos a abrir los micros por aquí. A ver, denme un segundo. Les he apagado mi cámara porque creo que la cámara también me generaba el tema de poder desconectarme. Pero igual ya saben que estoy aquí en clase con ustedes, chicos. Perfecto. Entonces, tenemos aquí un par de minutitos. Sus micros los pueden activar los que deseen compartir con nosotros. Me encanta su fica. Muchas gracias, Narcisa. A ver, chicos, tenemos los micros abiertos. Por aquí, ¿qué les ha parecido? De acuerdo a las estrategias, no sé si tienen algunas estrategias adicionales de repente. Creo que por aquí en clase tengo docentes, si mal no me recuerdo, tenía docentes aquí. ¿Qué otras estrategias han aplicado? O si de verdad han tenido ustedes alumnos quizás que han presentado este problema con respecto al tema de dislexia, dislalia, discalculia. Ángel, claro, levantaste la mano, puedes prender tu micro.
Listen, yo no soy profesional, pero normalmente me asignaban como una tutora temporal con la dislexia de alguno de mis compañeros, ya que era mi estudiante, como se puede decir, estrella, y me asignaban a algunos compañeros que tenían problemas. ¿Y qué tal tu experiencia con respecto a ello? Dependiendo del compañero, le podría decir, porque algunos compañeros se comportaban demasiado agresivos y no aceptaban que tenían algunos dislexia, otros eran más tranquilos y se comportaban y hasta me conversaban de cómo les iba en la casa y yo les trataba de ayudar y Claro, dar recuerda. consejos. Sí, hablábamos también de que estos trastornos del aprendizaje también pueden desencadenar en algunas conductas disruptivas, ¿no? ¿Qué quiere decir el tema de conductas disruptivas? Algunas conductas que, por ejemplo, como dice la compañera, un poco agresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que este proceso también es difícil para los alumnos. ¿No? Hablamos de que el mismo alumno empieza a ver las diferencias, a notar las diferencias, ¿no? Mis compañeritos o mi compañerita tal siempre se saca buena nota y yo, ¿por qué? Si, ¿no? Si yo estudio, si en casa me ayudan, ¿por qué? ¿Por qué no estoy logrando? Entonces, por más que sean niños, ellos también ven el tema de que algo está mal dentro de ellos. Entonces, por eso hablábamos de que el docente tiene que manejar el tema de fortalezas y debilidades. El papá tiene que estar psicoeducado con respecto a lo que si es una dislexia, si es una disgrafia, si es una discalculia, si es un trastorno del aprendizaje no verbal. El papá tiene que conocer la enfermedad, perdóname, el trastorno. Tiene que conocerlo. ¿Para qué? Para que tenga la capacidad de poder explicarle a su hijo que no está mal, ¿no? Que él presente esa dificultad y que lo podemos sobrellevar haciendo terapia, lo podemos sobrellevar en casa, cambiando algunas rutinas, ¿no? Entonces, que podemos mejorar. En el caso de la dislexia, un buen ejercicio, animar a los estudiantes a leer en voz alta para mejorar la fluidez y la confianza. Milixa, gracias. Miren, chicos, Milixa acá, como dice en el chat, la dislexia, ella nos dice, ¿no? Poderlos hacer leer en voz alta para mejorar la fluidez y la confianza. Recuerden, la dislexia nos hablaba de dificultades con respecto al ámbito de lectura, ¿no? Entonces, por ahí animarlos, ¿no? Por ahí aplicamos también de repente nuestros refuerzos positivos, ¿no? ¿Para qué? Para que el chico salga adelante, pueda leer, pueda manejar el tema de esa confianza en sí mismo. Sabemos que este trastorno del aprendizaje no es porque haya de repente falta de confianza en sí mismo, pero como Milixa dice, a través de esta confianza que le voy a generar a mi estudiante, puedo lograr de repente una mejoría en la fluidez. ¿Sí? Gracias, Milixa. A ver por aquí, compártanme algunas estrategias que ustedes implementarían de repente si fueran docentes en su aula. Esther, puedes abrir tu micro, Esther, o de repente, si es que no lo tienes activo, por aquí por el chat. Buenas noches a todos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, en lo personal, pues, soy psicóloga. Nosotros trabajamos bastante con niños con problemas de aprendizaje. Nosotros trabajamos su parte emocional. También tratamos de trabajar con los padres para poder tener, pues, un mayor desenvolvimiento en los menores. Nos gusta trabajar a través de cuentos que le ayudan a poderse tal vez empoderar, a reforzar su esfuerzo, su motivación y también su autoestima, ¿verdad? Y no descartando la parte emocional, porque al final, como usted mencionaba, todo va de la mano. Y nos gusta trabajar con los padres también la parte de la psicoeducación, como mencionaba, para que ellos tengan conocimiento y también nos apoyen desde casa, porque eso es primordial para que los niños pues puedan tener un mejoramiento y también los niños sean conscientes de que presentan estos problemas.
Esther, muchas gracias. Efectivamente, hablábamos de la importancia de la parte emocional, ¿verdad, Esther? No solamente lo importante que es ayudar al papá a sobrellevar esta situación y a que él también aprenda a manejar la situación dentro de, sino también manejar el tema con los niños. Recuerden que los niños, como bien lo digo siempre, son un mundo diferente. Esther aquí nos dice trabajar con el tema de cuentos. También me ha tocado en algún momento de mi carrera trabajar lo que es estos mini teatritos que le hacíamos a los niños. Entonces, de esa forma apoyamos el tema emocional, apoyamos el tema de mantener nosotros un contexto familiar, ¿no? De confianza, un contexto familiar donde el niño se sienta que es comprendido, que es entendido, ¿no? Que los papás están en la capacidad de darle el soporte. La psicoeducación es fundamental, ¿no? Muchas veces, ¿cómo el papá puede comprender a su hijo si ni él mismo entiende qué es lo que está pasando el hijo? Entonces, la psicoeducación siempre es importante, ¿no? Muchas gracias, Esther, por compartirnos tu experiencia. Bien, chicos, a ver, Milixa nos dice utilizar crucigramas y rompecabezas de letras para fortalecer habilidades fonéticas. Milixa, genial, perfecto. Bien, chicos, entonces nada, hoy siendo nuestra última clase, recuerden siempre, chicos, el tema de que nosotros como personas no somos personas como dice, no somos seres psicosociales, ¿no? Biopsicosociales, ¿no? Tenemos importantes bases biológicas, importantes bases a nivel emocional, tenemos bastante impacto con el tema de la sociedad, la parte cultural. Entonces, somos seres biopsicosociales, así que en lo posible tratemos siempre de abarcar estos tres aspectos dentro de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hoy hemos tenido, bueno, actualmente estamos ya cerrando el curso de Psicología del Aprendizaje y durante estas sesiones nos hemos dado cuenta que sí, tenemos bases biológicas, perfecto. Tenemos la parte que es el impacto que nos va a generar el ambiente, la sociedad, el tema cultural. Y nosotros tenemos que entender a estas alturas de la vida que somos un compuesto de varios elementos, ¿ok? Y es importante trabajar en cada uno de ellos, ¿no? Podemos presentar algunas dificultades genéticas, ¿no? Pero de repente el ambiente social, mi ambiente familiar, la parte educativa, pueden ser un gran soporte o son un gran soporte para mí que me hace llevar de repente este trastorno del aprendizaje de una forma más amena. ¿Sí? Entonces, nada, les deseo muchos éxitos. Recuerden certificarse, tenemos tiempo todavía, por ahí hablen con la parte administrativa para que se certifique con los chicos de GCAP. Ahí en su grupito, los que son administradores, escríbanle y pidan su certificado, 50 soles para Perú y 14 dólares para los que estamos en otros países. Les deseo todos los éxitos del mundo, chicos. Han sido unos participantes para mí bastante conectados conmigo, han apoyado, se han comprometido mucho con la clase y estoy bastante feliz de la clase que he tenido, cada una de mis clases que he tenido con ustedes. Así que nada, los dejo, los éxitos del mundo. Y espero que en nuestros próximos cursos se puedan también inscribir. Nada, chicos, buenas noches y excelente clase que he tenido con ustedes. Me voy súper contenta.